los esclavos! ¡Voy a liberar a los esclavos! ¡Vamos, todos, vamos! No es nada, clase. Permanezcan sentados. ¡Me han matado! No, no está tan mal. Solo luce un poco mal. No, tú no luces mal. Solo es serio. ¿En serio? ¿Crees que necesito respiración de boca a boca? Ah, eso es tentador. Soldado Warner, la primera vez que se usó respiración boca a boca en batalla fue el 4 de marzo de 1944, en la Segunda Guerra Mundial. Buen intento, hacer el amor, no la guerra. Pero todo a su tiempo. La libertad peligra. Acabar con el racismo está en sus manos. Y ustedes dos están coqueteando. Estaba salvándome. Pues entonces mejor guarda eso para después, soldado. ¿Cuánto tiempo tenemos? No demasiado, señor D. No demasiado. Entonces levántala. Tengo que ir al teatro. Eso no sonó bien. ¡Emancipación! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Martínez y en esta oportunidad vamos a hacer un análisis del microdiseño de aprendizaje estudiado esta semana en el módulo 3 de arquitectura digital. Bien, básicamente es realizar una ingeniería, vamos a realizar una reingeniería de una situación vivida en la película titulada Escuela de la Vida. En Escuela de la Vida vamos a encontrar esa situación, la cual quiero invitarlos a ver. Y vamos a decir por qué escogí esa situación en particular. Vamos entonces a ver la película, el fragmento de la película, que es este. Bien, ese fue el fragmento que escogí. Lo escogí porque es un fragmento que puede ser muy significativo, sobre todo para los estudiantes que entiendan el concepto de esclavitud, de racismo y
A partir de ahí voy a analizar el diseño secuencial del LXC diseñado por Niels Flohr y el cual vamos a tener precisamente ahorita mismo una adaptación de ese diseño. Entonces, veamos. La experiencia del aprendizaje está dada por unos momentos que pudieron haberse presentado en esa clase. Ahorita mismo, pues, la idea de esto es reconstruir esa vivencia. Miren que el profesor D'Angelo lleva su clase a un estadio, ¿verdad? Que es muy vivencial. Y esto a los estudiantes les atrae mucho porque ellos intentan o siempre quieren construir su entorno, su universo. Y es muy, muy valioso esta película en este detalle. Es una película que nos invita a reflexionar a nosotros como docentes. Ya miren que están hablando sobre el racismo, sobre un conflicto que hubo en Estados Unidos, y básicamente es eso, a analizar a ciencia cierta cómo pudo haberse reestructurado esa clase. Si yo fuera el maestro D'Angelo, pues encaminaría la secuencia de aprendizaje o la experiencia de aprendizaje en estos momentos. Bien, tenemos los resultados de aprendizaje esperado, que está dada por rememorar la guerra de sucesión en los Estados Unidos, contextualizando las situaciones vividas entre 1861 hasta 1865, comprender el impacto que tuvo la guerra civil para alcanzar el ideal antiesclavista en Estados Unidos. Ese sería el objetivo de aprendizaje de la clase. ¿A quién va dirigida? A los estudiantes de octavo grado. ¿Cómo son esos estudiantes? ¿Cómo podría yo describirlos? En ese cuadrante está precisamente esta partecita que es de características y vamos a encontrar que esos estudiantes, mis estudiantes, son enérgicos, creativos, exploradores de su entorno, participativos y colaboradores. Ya en un segundo momento vamos a hablar del ambiente, los saberes, las restricciones y los recursos. El ambiente y el espacio físico. El profesor D'Angelo ha llevado esa clase afuera, ha llevado eso al exterior. ¿Cuántos profesores hacen esta práctica? Muchos lo harán, pero hay otros que no lo hacemos, Y es aquí donde se invita a repensar esas estrategias que te cambian el rol como docente. Entonces, el profesor D'Angelo utiliza el espacio físico, el patio de la escuela. ¿Qué haberes de aprendizaje pudo existir dentro de esa clase? Bueno, pudo haber una zona de experimentación, una zona de argumentación y una zona de evaluación. Seguimos con las restricciones. Las restricciones podría darse en la situación en la que la organización en exteriores es un poquito complicada. Hay que controlar esa situación, hay que controlar esa actividad, porque puede que eso se convierta en un desorden. Ahí hay un desorden ordenado, si se permite la antítesis. Pero en este caso, en muchos casos, la energía de esos jóvenes hay que saberla encaminar. Y esa organización depende mucho de cómo se dé la preparación del docente frente a este diseño de aprendizaje. Observen ustedes que, por ejemplo, en el caso del docente Matt de biología, él dice: muchachos, no es nada, permanezcan en sus asientos. No, ellos así de manera intempestiva o casi de una, se levantaron, se asomaron a la ventana a ver
¿Qué innovación presentaba el profesor D'Angelo? De hecho, el profesor D'Angelo es un profesor con el cual todos les gustaría estar. Pero resulta que si nos trasladamos a un contexto más real, puede eso suceder, puede darse, pero en otros casos esas situaciones hay que saberlas manejar, porque de lo contrario podríamos estar cayendo en un bache dentro de la clase en la que eso se nos puede salir de las manos. El control, hay que tener el control total de esas actividades. Es muy importante esa parte. Bien, y en los recursos podemos encontrar que está el outfit de la época, el generador de humo, la utilería y los accesorios de la época, las banderas de los estados confederados, de los estados de la Unión, en fin, o sea, está todo bien condicionado para que se presente eso. De hecho, el profesor está disfrazado de Abraham Lincoln, eh, y permite incluir, permite imbuir al alumno todavía más en esa vivencia de aprendizaje, porque el profesor también participa, ¿ya? Del drama. El profesor participa activamente del drama. Habla del racismo, que hay que acabarlo. Eso es un tema que hay que tocarlo también en la parte de valores, que eso podríamos también hacerle la transversalidad. Mejor dicho, es una clase bien llevada por el profesor Michael D'Angelo. Seguimos con las actividades que están propuestas en esa clase. He hecho una reingeniería de eso. Puede ser una relatoría de causas de la guerra civil. Recuerden que el profesor Michael D'Angelo se sentaba en la clase, en medio de la clase, en una mesa redonda, y empezaba a cuestionarlos, empezaba a hablar, empezaba a preguntarles, a bombardearlos a cuestionamientos, y los muchachos se respondían activamente. La representación de la guerra civil podría darse de luego, y por último las acciones post-conflicto, esto llevado a un momento en el que se pueda desarrollar un foro, una mesa redonda o, o alguna otra técnica comunicativa. Bien, en los procesos se describe cada una de esas actividades, lo que hay que hacer, qué es lo que debe realizar, qué es lo que debe realizarse en cada una de esas actividades, cómo se va a dar ese proceso de manera concreta, puntual. Y por último, las estrategias que estarán enmarcadas por las series que componen ese momento de aprendizaje importante. Ahí encontramos la mesa redonda, el drama, la representación de la guerra civil, el foro pudieron haber utilizado, la evaluación con opiniones importantes de parte de los estudiantes y el cierre, que sería la parte concluyente de este tema interesante. Esa sería la reingeniería de esa clase que nos ha facilitado la película. Es algo que me invita a mí a reflexionar, a repensar mi rol como docente, un docente más activo, un docente más participativo dentro de lo que el estudiante necesita. O sea, ayudar a construir al muchacho su entorno. O sea, no construirlo por él y no de pronto guiarlo en ese proceso, no dejar que lo construya solo, sino guiarlo en el proceso de que él construya el conocimiento y que todo esto no se convierta en mera información, sino en eso, en conocimiento. Eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias.